Gloria a Jesús. Leamos todos, hermanos, los primeros 6 versos del capítulo 11 del libro de Hebreos. ¿Ya estamos todos allí? Gloria a Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Digamos gloria a Dios. Aleluya. Vamos a hablar en esta noche, hermanos, amén, sobre un tema que considero es muy importante, tema de vida cristiana, que lo he titulado Fe y obediencia son una sola cosa. Gloria al nombre de Jesús. En la palabra de Dios hay cosas que van ligadas, que van unidas, que no se pueden separar, que se convierten en una amalgama, o sea, dos cosas que al unirse son una. De tal manera que no se pueden separar. ¿Cómo separamos nosotros, hermanos, bajo lo que la palabra de Dios establece, el vínculo matrimonial? ¿Cómo nos enseña la palabra? Los dos son ¿qué? Mire, dos que se convierten en uno. Gloria al nombre de Jesús. Por eso el matrimonio es el vínculo perfecto entre el hombre y la mujer, porque los dos, amén, que son individuos, que cada uno tiene seguramente una visión, tiene unos objetivos, unos deseos, bueno, unas cosas individuales, dentro del matrimonio ya se convierten en una unidad. Ya no son dos personas, ya no se hace lo que uno quiera, no, ya las cosas se hacen en común. Eso es lo que enseña la palabra de Dios, porque en el reino de Dios todo es ¿qué? Diferente, y nosotros hacemos parte del reino de Dios. Cuando la palabra habla del arrepentimiento, siempre lo une a la conversión. No puede estar separado arrepentimiento y conversión. De ahí lo que enseña el libro de los Hechos capítulo 3. Arrepentíos y unidos. Porque no puede haber que un hombre, una persona, diga, ya me arrepentí de mis pecados. O sea, sintió dolor, tristeza bajo el término arrepentimiento, una contrición por haber ofendido a Dios, pero no deje de hacer lo malo. Por eso la Biblia dice, deje de hacer lo malo, pero aprenda a hacer ¿qué? Lo bueno. De ahí que el arrepentimiento lo que denota es precisamente un sentimiento de tristeza por haber ofendido a Dios, pero la conversión significa eso, dejar de hacer lo malo para aprender a hacer ¿qué? Siempre va unido. Isaías capítulo 55. Deje el impío su camino,
el hombre inicuo sus pensamientos. O sea, no siga persistiendo en lo malo. Vuélvase a Dios. O sea, aprenda a hacer lo bueno para que de esa forma pueda agradar a Dios. Esa es la conversión. De la misma forma, hermanos, el bautismo tiene que estar ligado a una serie de cosas. Yo no puedo decir de la noche a la mañana, pastor, bautíceme para perdón de mis pecados. Porque si el bautismo, amén, antes no operó en la vida de ese hombre un nuevo nacimiento, una conversión, una regeneración, una transformación del entendimiento, ¿me sirve o no me sirve? ¿Qué dice usted? Porque es que el bautismo es para perdón ¿de qué? Pero si yo me bautizo y sigo pecando, ¿me sirvió o no me sirvió? Así que el bautismo sí opera, pero debe de estar ligado con otras cosas. Porque entonces es muy fácil. Yo me bautizo y me voy a pecar y quedé listo. Ya soy salvo. Pero pastor, yo cumplí lo que dice la palabra. Y bautícese cada uno en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Ya cumplí con el bautismo, sí. Eso está muy bien. Pero es que tiene que estar ligado con santidad, con obediencia, con temor. Porque de lo contrario, hermanos, no me sirve. Así que hay cosas, y pudiéramos mencionar muchas más, donde las cosas tienen que estar unidas, ligadas, para que realmente sirva y sea eficaz la fe, hermanos. Para que a mí me sirva, la fe tiene que estar ligada con la obediencia. Casi que se pudiera decir, la fe sin la obediencia, como menciona Santiago, ¿está qué? Muerta. O sea, usted tiene fe y usted tiene obediencia. Si este que tiene obediencia tiene fe, bien. Y si este que tiene fe y no tiene obediencia, ¿le sirve o no le sirve? Porque ese fue el planteamiento y de pronto se genera allí discrepancia entre lo que dice Pablo, Efesios capítulo 2, y entre lo que dice Santiago. Porque Pablo está hablando que la salvación es por fe, sin las obras. Y Santiago está hablando que la salvación es por la obediencia ligada a las obras. ¿Será que hay entonces entre Santiago y Pablo discrepancia? ¿O entre ellos dos no hay concordancia? ¿O podemos decir que Pablo está lejos de Santiago y Santiago está lejos de Pablo? ¿Cómo será el asunto allí? Vamos a mirar por la palabra del Señor. ¿Qué es la fe y qué es la obediencia? ¿Y por qué se tiene que ligar lo uno con lo otro? Porque Santiago realmente, lo que dice Santiago y lo que dice Pablo está correcto. No están en contravía ni el uno del otro, ni el uno está contradiciendo al otro, ¿no? Simplemente lo que Pablo está mencionando es que la salvación es un regalo, es un don de Dios en el cual no participa el hombre. Y cuando hace mención Pablo ahí en Efesios capítulo 2,
Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados en los cuales vivimos en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera sobre los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos ¿en qué? En otro tiempo, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero cuando se manifestó el amor de Dios para con nosotros, nos salvó, no por obras ¿de qué? De justicia. Entendamos el término y lo que Pablo está diciendo, no por obras ¿de qué? Las obras que está hablando aquí el apóstol Pablo son obras de méritos, obras de justicia. ¿Cuáles son las obras de justicia? Aquellas que el hombre pone delante de Dios para justificarse a sí mismo. Obras de justicia. Porque la justicia que opera para la salvación es la justicia manifestada por Dios. Romanos capítulo 5 verso 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, a quien Dios puso como propiciación por nuestros pecados. O sea que la justicia en este caso, amén, es la obra de Cristo, no las propias, porque delante de Dios, lo dijo Isaías, nuestras justicias, nuestros méritos, nuestras acciones, lo que yo pueda hacer son como trapos de inmundicia delante de Dios. Y las obras que menciona nuestro apóstol hermano Santiago, amén, no son las obras de justicia. Él está hablando ya de unas obras que son el resultado, amén, de haber nacido de nuevo, que es lo que Pablo menciona ahí al finalizar ese capítulo 2 de Efesios en el verso 10. Leámoslo, lea Efesios capítulo 2 verso 10. ¿Cómo dice? ¿Cómo está diciendo allí? Efesios 2:10. Efesios. ¿Cómo está diciendo? Porque somos ¿qué? Creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Estas buenas obras no son las obras de justicia. Estas buenas obras es que el hombre que ha nacido de nuevo, lógicamente tiene buenas obras como resultado de haber nacido ¿de qué? De nuevo, porque la palabra nos habla de que no dejemos de hacer el bien, que de la hospitalidad no nos olvidemos, que de los sacrificios, de la ayuda mutua, no nos olvidemos de hacer eso, porque a esas cosas le agradan ¿a quién? A Dios. Santiago, cuando habla en el capítulo 2, a partir del verso 14, amén, lo que está hablando es que para ser salvo no es las obras, estas obras filantrópicas, estas obras de caridad, de amor. No, el Hijo de Dios tiene obras justas, obras buenas. ¿No ve que somos hechura qué? Suya. Hemos nacido de nuevo. Y como hemos nacido de nuevo, el resultado, amén, es que Dios, aleluya, ha dado al hombre, al corazón del hombre, pues una nueva creación para que nosotros vivamos en amor, en comunión, en armonía, en fraternidad, como resultado del fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. Todo eso tiene que ver, hermanos, con la nueva creación, hechura suya, creados en Cristo Jesús para... Pero yo no hago esas obras de caridad para ser salvo. Es por cuanto soy salvo, lógicamente, pues la ayuda mutua, la hospitalidad, el amor fraternal, la caridad y todo esto que tiene que ver, hermano, con el amor hacia el prójimo, la benignidad, pues se manifiestan como un resultado. Por cuanto soy salvo y no para ser salvo. Esas son las obras que habla Santiago.
Muy diferente a las obras que habla ¿quién? Pablo. Pablo habla de obras de justicia y Santiago obras de caridad. Para ser salvo, lógicamente, ni lo uno opera, ni lo otro tampoco, porque en el caso de Santiago, por cuanto somos salvos, tenemos esas obras. Y en el caso que menciona Pablo, la salvación no es por obras de justicia, sino un regalo ¿de quién? De Dios. Gloria al nombre de Jesús. Pero si Santiago está diciendo, tú tienes fe, listo, muéstrame tu fe sin tus obras. ¿Cuáles obras? Pues una persona que dice que cree en Dios, pero aborrece a su hermano. ¿Cree en Dios o no cree en Dios? No cree en Dios. Porque la palabra de Dios nos manda a amarnos los unos a los otros. De no creen en Dios. Eso es lo que Santiago está diciendo. Tú dices que crees en Dios, pero aborreces al hermano. Tú dices que crees en Dios, pero realmente tu vida no refleja eso. Tú dices que crees en Dios, pero realmente no hay un temor, no hay una santidad, no hay una obediencia. Tú me muestras tu fe sin eso, pero yo te muestro mi fe con mis obras. A ver, ¿quién cree más en Dios? ¿Si tú o yo? ¿Quién cree más en Dios? ¿El que tiene las obras o el que no tiene las obras? ¿Quién cree más en Dios? Así que la fe sí tiene que estar ligada ¿a qué? A la obediencia. De lo contrario, si mi fe no va ligada a una obediencia, ¿qué es lo que dice Santiago? Está muerta. O sea, esa fe no le sirve. Le voy a dar un ejemplo, hermanos. Pastor, yo vengo al culto martes, jueves, sábado, domingo a las 8 y a las 10:30 de la mañana. Pastor, ¿me sirve o no me sirve eso? ¿Qué dice usted? ¿Me sirve para la salvación o no me sirve para la salvación venir al culto martes, jueves, sábado, domingo? Y pastor, y la ñapita, la cereza en el pastel, vengo al ayuno el jueves en la mañana. Y el domingo abro la iglesia, a las 6 estoy tocándole a Roberto porque desde que toco el timbre comienzo a hablar en lenguas. ¿Le sirve o no le sirve? Pues yo diría, sí le sirve, pero si le obedeces a Dios. Porque si no le obedeces a Dios, estás perdiendo el tiempo. Pastor, yo oro, ayuno, vigilo, ¿me sirve o no me sirve? ¿Qué dice usted? ¿Te sirve si le obedeces a Dios? Porque antes de venir al altar a traer tu ofrenda, a hacer tu oración, acuérdate si tienes algo con tu hermano. ¿Y cuál es el orden primero? Ve y reconcíliate, ¿qué? Me sirve a la medida que obedezca. Pero hermanos, pastor, yo ofrendo, diezmo, pago mis votos. ¿Me sirve o no me sirve para la salvación? ¿Qué dice usted, hermanos? Es que eso es vida cristiana. Un cristiano ora, ayuna, vigila, ofrenda, diezma, viene al culto, amén. Pero no es garantía de salvación si yo no le obedezco. Eso es lo que dice Santiago. Muéstreme esa fe con esas obras y te digo, eres hijo de Dios. Pero muéstrame tu fe, que vienes al culto, pero eso eres un desordenado. Y yo te digo que tu fe no te sirve, porque no estás haciendo nada. Crees en Dios, pero el diablo también cree en Dios. Tú crees en Dios, bien haces. Eso es lo que está diciendo Santiago. Haces muy bien en creer en Dios, porque ese es el principio, hermano, de la sabiduría. Es que uno ir en el mundo y creer en Dios, dura la cosa. ¿Tú crees en Dios? Sí, porque el diablo también cree, pero por el hecho que el diablo cree en Dios, ¿va a ser salvo o no va a ser salvo?
no le sirve de nada. ¿Por qué no le sirve al diablo creer en Dios? Por desobediente. Ya no le va a servir. Y esa es la comparación que hace Santiago. Tú crees en Dios, bien haces, porque el diablo también cree, pero cree y obedece, para que las dos cosas, amén, pues sean efectivas, opere, te sirva, amén. Noé creyó a Dios o no le creyó a Dios, Hebreos capítulo 11. Pero ¿cómo confirmó Noé su fe? ¿Cómo la confirmó? Obedeciendo. Obedeciendo. ¿Abraham le creyó o no le creyó a Dios? ¿Y cómo confirmó Abraham su fe? Sacrificando a su hijo. Creyó y obedeció. Creyó y obedeció. Creyó y obedeció. Gloria al nombre de Jesús. Pregunta: ¿cuántos creemos en la venida del Señor Jesucristo? ¿Será suficiente creer que Jesucristo viene? ¿Qué hay que hacer entonces? Vea, usted puede creer que Cristo viene, pero si no obedece, ¿de qué le sirve? ¿Cuántos amigos creen en el bautismo en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados? Pero si no te bautizas, ¿te sirve o no te sirve? ¿Sí ve cómo es el asunto? Yo puedo creer que el bautismo es para perdón de mis pecados. Lo tengo muy claro, lo revela la Biblia, lo he estudiado. Pero si me quedo simpatizando, ¿usted cree que cuando venga el Señor usted le sale y le dice: Señor, pero es que yo creí? Sí, pero no obedeciste. Si ve que la fe sí tiene que unirla a la obediencia, porque yo puedo creer, hermanos, ¿cuántos creemos lo que este libro sagrado dice? Pero si tú no lo obedeces, ¿te sirve? Tú lo puedes leer. Tú puedes leer acá: sin santidad y paz nadie verá al Señor. Ah, pero ¿cuántos vienen santidad y paz? Es que el asunto no es, yo creo eso, porque es la palabra de Dios y lo leo, amén. Pero si yo no obedezco, ¿de qué me sirve? Que yo lo crea solamente, creer solamente, porque ese es el dogma, amén. El dogma de Santo Tomás, uno de los que son los que ha hecho apología, digámoslo así, en el romanismo, bajo la teología romana, es Santo Tomás. Parte de lo que cree el romanismo se lo debe a Santo Tomás. Y la frase conocida de Santo Tomás es: la fe te salvará, Pedro. La fe te salvará. O sea, la fe, sí, está muy bien la fe. Pero es que la fe tiene que estar ligada. Por eso el católico romano, solo con creer, y por eso no obedecen. Creen pero no obedecen. ¿Lo va a salvar la fe solamente? ¿Qué nos salva entonces, hermanos? Creo en Dios, pero le obedezco. Creo y practico. Creo, pero me sujeto. Creo, pero reverencio a Dios. ¿Quién tiene más fe? ¿El que dice que cree en Dios solamente o el que cree y obedece? De ahí entonces la importancia de la fe y la obediencia. Deben de estar ¿qué? Unidas, para que sea efectiva, para que opere, para que me pueda a mí beneficiar, gloria al nombre de Jesús, para que realmente, amén, esa fe me ayude a perseverar
me ayude a conservarme, me ayude a ¿qué? A permanecer. Gloria al nombre de Jesús. ¿Qué es entonces la obediencia? Porque la palabra fe, bueno, esto de la fe, esto tiene muchos significados. En hebreo, bajo el término de los idiomas de la etimología de la Biblia, el antiguo pacto, antiguo testamento, el hebreo y el nuevo pacto en el griego. Cuando en el hebreo se dice que un hombre es de fe, lo que se quiere decir es: tú eres un hombre, escuche, firme, estable y digno de confianza. Eso es lo que se dice cuando un hombre dice: yo tengo fe. O sea, yo soy un hombre firme, firme. Pero en el griego, cuando se dice que es un hombre de fe, el significado es diferente. Quiere decir convencido, persuadido. Es aquel que confía plenamente en Dios y en la verdad revelada. Oiga, ¿verdad qué? Revelada. Por eso la fe, amén, tiene que estar basada en las verdades. Porque yo puedo tener fe en un palo. ¿Me sirve o no me sirve? Fe revelada. Porque ya sabemos por la fe revelada. ¿Cuál es la fe revelada? La palabra profética, a la cual hacemos bien en prestar atención. En la fe revelada, ¿qué es lo que dice Dios? Que un palo, un yeso, un ídolo, ni para hacer bien, ni tiene poder para hacer ¿qué? Ni bendice ni maldice, un objeto inanimado. Así que no hace nada. Usted puede creer en el palo, pero si eso no le sirve para nada, ¿de qué le sirve? Cosa diferente es creer en el Dios vivo. Eso es diferente. Porque una cosa es yo confiar en un palo y otra cosa es confiar en el Cristo resucitado. Eso es diferente. El Cristo resucitado tiene poder. Pero obediencia, amén. Ya la obediencia me quiere decir otra cosa. De la obediencia significa escuchar, dar oído, someterse, amén. ¿Qué más dice con respecto a la obediencia? Bajo el término del griego, confiar en la autoridad, estar sujeto, someterse, amén, sujeción. Eso es obediencia. Que Dios le dice a usted a la derecha, usted a la derecha. Estoy sometido a la autoridad. Por eso le digo a este hombre, va y va. Viene y viene. Eso es lo que dijo el centurión. Yo soy un hombre que tengo ¿qué? Autoridad. A mi mando hay 100 hombres. Y a este soldado le digo, venga, y viene. Y le ordeno, y como dicen en la milicia, y el que manda, manda. Así mande mal. Y hace lo que yo le digo. Obedecer es someterse. Naamán, 7 veces al Jordán. 7 veces al Jordán, como ordene, allá voy. Y para Naamán no era fácil. ¿Sabe por qué? Porque es que Naamán era general. Así que él entendía el término sujeción. Porque en la milicia se entienden los términos de estar bajo autoridad. Y un general, por encima del general no estaba sino el rey de Asiria. Porque era el que tenía el mando sobre las tropas. Era el soldado de más alto rango, era un general. Así que él al que sea le ordenaba, y como ordene mi general Naamán, y hacía lo que fuera. Ahora un sencillo recluta llamado Eliseo, hermanos. Mire lo que es la autoridad. Pero es que él debía de entender, amén,
que alto vigila sobre uno más alto y por encima de otro más alto vigila a otro más alto. Por eso Jesucristo es el Rey de los reyes y el Señor. Y la orden no venía de Naamán, venía del que era por encima de Naamán. Para que él pudiese entender que por encima del general había otro superior a él. Y el que me mandó a decirte se llama Dios, Jehová de los ejércitos, y te manda a decir 7 veces en el Jordán. Eso es obediencia, como ordene 7 veces. Eso es obediencia. Hermanos, nosotros estamos bajo sujeción de uno que por encima del pastor, por encima de los directivos, por encima del consistorio, por encima de cualquier autoridad, ese es el alto y sublime. Al que se le dio nombre, que es sobre todo nombre, se llama Jesucristo. Y ese es el que ha ordenado, bautícese. Es que lo que predicamos no es porque yo lo predique, es porque el que mandó a predicarlo es el alto. Es el sublime. Amén. Es el único y verdadero Dios. Y ese mandó a decir a todo hombre que se arrepientan. Y que le creamos a Él. Aquí no creemos en un hombre, creemos en Jesucristo, hermano. Puede ser que los hombres tengan o no tengan palabra. Ojalá hagamos valer nuestra palabra. Pero así nosotros no hagamos valer nuestra palabra, hay uno que no deja caer ninguna de sus palabras. Porque no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Así que lo que Dios dice, hay que hacerlo. Pastor, ¿por qué? Porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Y si Él es Dios, párese firme. Eso es un hombre de fe. Uno que se para firme y simplemente le dice Dios, y así es, así es. Así es. Que hay que vivir en santidad como ordene mi Señor. Es santidad. ¿Por qué? Porque lo dice Dios. Nosotros solamente somos emisarios. Que decimos, 2 Corintios capítulo 5, como si Dios rogase por medio nuestro. ¿Qué decimos? Reconciliados con Dios. Gloria al nombre de Jesús. Así que la fe, hermanos, si no tiene obediencia, usted puede creer en Dios. Y eso está muy bien, que creamos en Dios, porque es un principio. Pero si no le estás obedeciendo a Dios, algo que está muerto, ¿sirve o no sirve? ¿Ah? ¿Qué hace un muerto, hermanos? Léase Eclesiastés capítulo 9. ¿Los muertos qué? Nada. Ni para hacer bien, ni para qué. Si yo no le obedezco, pastor, ya me bauticé. Muy bueno. Gloria a Dios. Bien haces que estés bautizado en el nombre de Jesús. Pero haces mejor si le obedeces. Si le obedeces. ¿Y qué debemos de obedecer, hermanos? Pues su palabra. Gloria al nombre de Jesús. Su palabra. Hermanos, a Dios no se le cuestiona, a Dios se le cree. Ese es el asunto del ser que se vuelve como que racionaliza todas las cosas. ¿Pero por qué? Por fe. No, por la fe entendemos. Yo no me pongo a mirar si fue una explosión, si no fue una explosión. Bueno, ya los científicos que averigüen cómo fue el asunto, y si concuerda con lo que dice Dios, pues lo creo. Pero si se extravía por la fe, lo único que sé es que el mundo fue hecho de lo que no se veía. Por la fe entendemos que el universo, el mundo fue creado por Dios. ¿Cómo lo entiendo? Razonando las cosas. Como hacían los griegos, que un gigante sostenía esto.
Como algunos han intentado explicar la evolución, bueno, yo sí creo también en la evolución, pero no como la dice Darwin, creo otro tipo de evolución. Pero si yo me pongo a racionar todo, no, yo entiendo lo que no comprendo, lo entiendo por la fe. Lo entiendo por la fe, que este universo lo hizo Dios. Que al hombre lo hizo Dios, que ¿cómo lo dice? Pues como dice la palabra, me es más fácil creer que Dios creó al hombre del polvo de la tierra, que entender que salió por allá un lagarto y soltó las patas y que después soltó las escamas. Pues me es más fácil creer que Dios creó al hombre del polvo y sopló en el hombre y fue ¿qué? Y me es más fácil creer que la mujer, por eso la mujer es ricostilla, la creó en la costilla. ¿Qué dicen los varones? ¿La mujer si es ricostilla o no? Bueno, los casados, ¿qué dicen los casados? Oiga, hermano, hermana, reprenda a su esposo. Todos se quedaron calladitos. ¿Cómo les estará yendo en el matrimonio? Padre del cielo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Digamos gloria a Dios. Me es más fácil creer que Dios creó a la mujer de una costilla. Es que Él es Dios. Amén. Y si la hubiera creado la uña, pues también creo. De un cabello, de una mano, de lo que hubiera sido. Pero la creó del lugar más cerquita del corazón. Para que las queramos. Las amemos. Y como dice el apóstol Vicente Fernández. ¿Por qué se ríe, hermanos? Ah, sí, esta gente es tremenda. Ya se imaginaron que quién sabe qué. Vicente Fernández, un hermano que es bautizado, es que cualquiera puede llamar Vicente Fernández o no. Digamos gloria a Dios. Hay que amarlas. Dios, hermanos, demanda de su iglesia fe y obediencia. Hermanos, si estamos esperando a Jesucristo, espérelo con obediencia, porque si lo espera con fe solamente, creo que de aquí nos vamos a quedar. Aquí nos vamos a quedar, porque yo sí creo que Jesucristo viene, pero tengo que vivir la justicia, la piedad, el amor, como dice Tito capítulo 2. ¿Cómo hemos de aguardar la esperanza bienaventurada? Léase los textos anteriores. ¿Cómo dice? Sobria, justa. 3 cosas. Sobriedad, justicia y piedad. De esa forma aguardamos. Esas cosas me hablan de obediencia. Obedezco a Dios. De tal manera, hermanos, el cristiano, para concluir, el Hijo de Dios, amén. Hermanos míos, escuche Santiago 2. ¿Qué aprovechará si alguno dice tiene fe y no tiene qué? ¿Podrá la fe salvarle? Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin la obra está muerta. No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con qué? Con la obediencia, y que la fe se perfeccionó por la obediencia, y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado ¿por qué? Y fue llamado ¿cómo? Amigo de Dios. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin la obra, o sea, sin la obediencia, ¿está qué?